tal, gente? Bienvenidos una vez más a Create and Believe. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy peculiar con relación, obviamente, como siempre, a un video anterior. En este caso vamos a hablar acerca de inteligencia intrapersonal. ¿Pero qué es la inteligencia intrapersonal? Bueno, como siempre de ñoños, vamos a empezar definiendo qué es una de las muchas inteligencias múltiples que en este caso desarrolló Howard Gardner en 1983. Y básicamente lo que es este tipo de inteligencia es la capacidad de uno mismo para comprenderse y manejar sus propias emociones, pensamientos, motivaciones y fortalezas. Como ven, básicamente este tipo de inteligencia no es otra más que el saber conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a saber de primera mano si nosotros tenemos un poco de desarrollo de este tipo de inteligencia? Hay diversos puntos que podemos abordar. El primero de ellos es que tenemos mucha autorreflexión. ¿Qué es la autorreflexión? Bueno, que tras algún evento, suceso, eventualidad, emoción, disgusto, alegría, etc., seamos capaces de interiorizar por qué nos comportamos de la manera en que nos comportamos. No solamente si estemos hablando de algo bueno o de algo malo. También cuando sabemos controlarnos al enojarnos, esa es una manera en la que sabemos que tenemos este tipo de inteligencia desarrollada. Y en esta parte de control podemos referirnos a muchas cosas en lo particular. No solamente vamos a hablar en lo general de que no te enojes como tal, no. Aquí tenemos que ser precisos y decir que es controlarse, ¿no? Y en controlarse al enojarse es que no actúes de formas que puedan tal vez dañar de cierta manera las relaciones personales que estés tú teniendo. También que manifestemos adecuadamente nuestras emociones y pensamientos. Muchas veces, cuando no tenemos este tipo de inteligencia desarrollado, lo que sucede es justo que no sabemos manifestar cuando tenemos ira, cuando tenemos enojo, cuando tenemos felicidad, cuando sentimos tristeza. Y a veces creemos pensar que solamente al manifestarla de golpe eso es adecuado y realmente no. Nosotros tenemos que saber que un abrupto tal vez de ira, un abrupto tal vez de felicidad no sea lo más adecuado. Entonces, por ende, no tendremos desarrollado este tipo de inteligencia. También sabemos identificar adecuadamente nuestras necesidades y sabemos cuáles son nuestras motivaciones. Otro punto muy importante que nos permite saber si tenemos este tipo de inteligencia desarrollado es que tenemos objetivos o metas que son muy realistas, que no estamos pensando en algo fatalista o que no estamos pensando en las maravillas del mundo. No, al contrario, estamos poniendo todas las cartas bajo la mesa y estamos definiendo adecuadamente lo que puede suceder en función de lo que sabemos. Y justo para eso, pues, debemos de saber comprender tanto las fortalezas como debilidades de uno mismo. Hay que decir algo muy puntual, así como la inteligencia interpersonal, que pues está mayormente relacionada con la extroversión, no significa también que esto necesariamente esté relacionado con la introversión. Sí hay características referidas a la introversión, pero este tipo de inteligencia no está asociado específicamente a algún tipo de personalidad. Pero sí hay características muy puntuales que nos pueden como intentar relacionar por ahí a un tipo de personalidad. Se relaciona mucho este tipo de inteligencia con personas que tienden a la introspección, principalmente porque las personas que son introspectivas, pues tienen justo esto de reconocimiento interno hacia uno mismo, puesto que ya han reflexionado y pensado muchas cosas de su entorno y de ellos mismos que les permiten autoconocerse y saber mucho acerca de sus emociones y pensamientos. También una característica muy importante con la que podemos relacionar este tipo de inteligencia es la autodisciplina. Ellos saben cuándo deben hacer cosas que muchas personas tal vez no podrían, ¿no? Gente que, por ejemplo, va constantemente al gimnasio, tiene este tipo de inteligencia altamente desarrollada
en el sentido de que sí, tal vez cuesta, tal vez pararse a hacer ejercicio, pero ellos día a día, sin importar qué, van a hacer ejercicio. También que tenemos la reflexión de pensamientos. Como decía anteriormente, cuando nosotros intentamos entender por qué pensamos lo que pensamos, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Saber por qué algo que dijo alguien me molestó, saber por qué algo que me dijeron me puso feliz, es una forma de autoconocimiento, pero esto no se da sin una reflexión de pensamientos. Y junto con esto viene la reflexión de nuestras emociones, ¿vale? Y hay que recordar que el tema de emociones es muy diferente al tema de sentimientos. Las emociones tienden a ser cosas como muy viscerales de cierta manera. Los sentimientos están conformados por emociones. Ahora, algo muy importante, ¿este tipo de inteligencia puede desarrollarse? Claro que se puede desarrollar. Como bien les decía, a diferencia del tipo de inteligencias matemáticas, por ejemplo, que se dicen que luego no se puede desarrollar, aunque yo considero que sí se pueden en algunos casos, el tipo de inteligencia intrapersonal es altamente desarrollable. Debemos hacer cosas que permitan desarrollarla, obviamente. Entonces, junto con lo que acabamos de comentar, vamos a tener una serie de cosas que se van a ir por ahí conjuntando. Y voy a empezar con el tema de autorreflexión. En el tema de autorreflexión estamos hablando de una reflexión de nuestras experiencias y de nuestros aprendizajes, en donde no solamente vamos a tener cosas que nos pasen directamente a nosotros, sino también podamos reflexionar acerca de lo que veamos que está sucediendo. Junto con esto, yo llevaría de la mano la parte de autoobservación, en este sentido, de los pensamientos, reacciones y emociones que nosotros estemos teniendo cuando nos cuenten algo o cuando nos estén hablando de algo. Esto va a generar un desarrollo emocional. ¿Cómo? Reconociendo, entendiendo y expresando sanamente nuestras emociones. Una vez reconocido todo esto, vamos a obtener dos puntos muy importantes que justamente los ponemos en este caso, los costados. Vamos a poder establecer metas realistas que nos permitan comprometernos y vamos a poder autoaceptarnos y autocuidarnos. Esto es aceptarnos como somos, valorarnos como somos y cuidarnos física y emocionalmente. Ya para finalizar en esta parte del desarrollo de este tipo de inteligencia, vamos a tener un autoconocimiento. ¿Cómo? Pues entendiendo cuáles son nuestros valores, entendiendo cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestros intereses y nuestras preferencias. Si nosotros no nos conocemos realmente, no vamos a tener definido plenamente esto. Y esto es algo muy fácil de explicar. En el tema, por ejemplo, de valores, si realmente conocemos cuáles son nuestros valores, estos van a ser inamovibles. ¿Cuáles son nuestras creencias? Estas particularmente pueden ser movibles, pero van a ir mucho en función de nuestros valores. Y lo mismo va a pasar con nuestros intereses y preferencias. Pero yo creo que los valores es algo que vamos a tener plenamente arraigados y que vamos a poder ir desarrollando también a lo largo de nuestra vida. Muchos de ellos, claro, se desarrollan a lo largo de nuestra infancia, con la educación que nos dan nuestros padres y nuestras familias, pero vamos nosotros, mientras vamos creciendo, añadiendo otro tipo de valores o reformulando nuestros valores. Pero llegado a un punto, ya también está comprobado psicológicamente, estos valores ya no cambian. Por ejemplo, temas de honestidad. Llega un punto donde pueden incluso llegar a moverse, donde seas deshonesto, honesto, pero va a tender a que en algún punto de tu vida, me parece que es entre los 25 y los 35, me parece, ya defines plenamente cuáles son tus valores que van a regir tu vida y posteriormente ya va a ser prácticamente imposible cambiar ese tipo de valores. Por eso dicen mucho que las personas grandes no tienden a cambiar tanto, ¿no? Y bueno, ya como último, la manera de desarrollar también este tipo de inteligencia es con un continuo aprendizaje. ¿Esto cómo lo vamos a poder hacer? Bueno, tenemos que leer, tenemos que capacitarnos, tenemos que expandir en lo general nuestra perspectiva. Y en este sentido de capacitación y de lectura es prácticamente esta parte del cuidado emocional de nuestro ser. Porque si lo vemos desde ese punto de vista, es cultivar la mente.
es aprender más cosas, es comenzar a entender nuestro entorno y entendernos a nosotros mismos, ¿vale? Ahora dirán, bueno, esto queda como muy al aire, ¿no? Muy no palpable, algo que no sabemos si podemos hacer o no. Entonces, ¿qué es lo que nos permitiría a nosotros, como individuos, desarrollar este tipo de inteligencias? Ya algo más plasmado. Bueno, tal vez para algunos tienda a ser algo como muy obvio, pero la primera de ellas es la meditación. Y este tipo de meditación puede ser tanto solitaria como guiada. De hecho, yo muchas veces digo que cuando alguien va al psicólogo es también un tipo de meditación. Cuando alguien se pone a autorreflexionar es un tipo de meditación. Cuando alguien va al yoga y ahí se hablan de que reconozcas lo que sientes, reconozcas el cuerpo y si estás cansado o no, si puedes hacer una postura o no, es justamente tipos de meditación. Incluso podríamos estar hablando que cuando vamos al gimnasio, ya sea cargar pesas o hacer un tipo de deporte como aeróbico, funcional, natación, también podemos meditar mientras lo estamos haciendo, porque podemos ir reflexionando. Y de hecho, sí está también comprobado que cuando hacemos este tipo de activaciones físicas, el cerebro comienza a otra vez a hacer cierto tipo de interconexiones entre las neuronas para buscar soluciones a cosas que pensamos previamente. ¿Qué más podríamos hacer? Retroalimentación. Aprender a recibirla. Creo que este es uno de los puntos muy importantes para todos. Particularmente me siento muy identificado en el tema de retroalimentación, puesto que muchas veces cuando nos dicen las cosas nos sentimos como atacados en muchos aspectos, pero a veces no nos detenemos a pensar que nos lo están diciendo de una manera positiva para intentar ayudarnos a mejorar ciertas cosas. Entonces es importante aprender a recibir muchos tipos de retroalimentación. Esto no quiere decir que nos dejemos cuando nos estén diciendo cosas feas o que de repente nos digan cosas así abruptamente que realmente no se cuiden las palabras. Digo, también hay que aprender a tener tacto en ese sentido, cosas que hablamos justamente en temas de inteligencia interpersonal, pero justamente nosotros cuando recibamos este tipo de retroalimentaciones, también tenemos que ser capaces de entender desde qué perspectiva nos lo están diciendo y también tenemos que ser capaces de ver si la otra persona entiende realmente lo que nosotros sentimos o no. Y si no lo entiende y a pesar de que nos hacemos a molestar, no lo entiende, tenemos que ser capaces nosotros de poder expresarlo de una manera sana, de que no nos estamos sintiendo cómodos, a gusto, bien o mal, como ustedes quieran. ¿Vale? ¿Qué otra cosa nos puede ayudar? Llevar un diario. En este sentido me refiero a llevar un diario porque es una forma de autorreflexión para entender qué es lo que estamos pensando, por qué lo estamos pensando, qué nos pasa en el día a día. De hecho, hay actividades bastante peculiares en este sentido del diario, en donde podríamos hacer incluso un diario de 3 cosas buenas que nos han pasado a lo largo del día. La intención es hacerlo durante 21 días seguidos, pero también que no se repitan ninguna de las cosas que nos hicieron hacer sentir bien. Este es un tipo de reflexión bastante positivo, puesto que inicialmente podemos empezar con cosas muy simples que ya reconocemos, como por ejemplo ver a nuestra pareja, abrazar a alguien, ir a comer o cosas así muy tal vez simples de cierta manera, no que no sean importantes, pero eventualmente con la intención de no repetir las cosas vamos ahondando más en esa clase de sentimientos. Tal vez ahora hablamos de el tener a una persona querida a lo largo de nuestro día a día, el poder tomar la mano de algún ser querido o el poder tener un buen trabajo donde nos sintamos a gustos que tal vez antes al inicio del ejercicio no veíamos. Entonces por eso a veces es importante tener un diario. ¿Qué más podemos ahí tener? Bueno, podemos también poner allí que entendamos qué nos va a motivar a nosotros. Desde entender qué nos motiva cuando hacemos ejercicio, qué nos motiva en nuestro trabajo, qué nos motiva para nuestra relación, qué nos motiva incluso a seguir metas ambiciosas en la vida, pero realistas, claro, para que sepamos cuál es nuestro motor, qué es lo que necesitamos estarle metiendo en nuestra maquinita de cuerpo para poder ir avanzando. A veces puede ser querer visitar al menos 2 nuevos países al año o un nuevo estado al mes, quién sabe, ¿no? Y junto con esto y la parte del diario vendría básicamente ejercicios de identificación de emociones y sentimientos, que no es otra cosa más que preguntarnos, ¿por qué me sentí hoy feliz? ¿Por qué me sentí hoy triste? ¿Por qué me sentí hoy enojado?
¿Por qué cuando estaba comentando esto con tal persona me sentí así? ¿Por qué cuando estaba hablando con esto de tal persona me sentí asado? Al final del día, todas estas cosas son las que nos van a empezar a ayudar a apoyarnos en este crecimiento de inteligencia intrapersonal. Y finalmente voy a otra vez a comentar, así como en el video pasado, que cuando ustedes consideren que ya no pueden ayudarse o que ya no pueden salir de algunas situaciones en donde puedan entenderse, pues tal vez a veces ahí sí ya sea necesario acudir con un profesional en el sentido muy particular de que si se están sintiendo muy tristes durante mucho tiempo y a pesar de estar viendo muchas cosas, ustedes no entiendan el por qué, pues sí vayan con un profesional que pueda ayudarlos en esta materia. Al final del día yo intento acercarlos a muchas cosas, pero bueno, estoy hablando con ustedes prácticamente 10, 15 minutos, 20 minutos, tal vez media hora, no lo sé. Pero obviamente esto no reemplaza ni va a reemplazar nunca el apoyo profesional. Y no solamente me refiero a un tipo de psicólogo, puede ser también un yogi en meditación o puede ser a alguien que sepa desarrollar habilidades intrapersonales e interpersonales que esté altamente capacitado para llevarlos de la mano, ¿no? Como siempre les he dicho, no se queden solamente con lo que aquí decimos, busquen, hagan su investigación, nútranse, lean, capacítense para que ustedes mismos puedan ir desarrollando no solo esta habilidad, no es solo esta inteligencia, sino muchas otras que puedan mejorar su día a día. Pero bueno, gente, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que tengan excelente tarde, excelente noche, excelente día. Nos estamos viendo en otro video más de Rate and Believe. ¡Chao! ¡Corte! 3, 2, 1. Que no, a nosotros nos. Es sencillito. Ya. Sí. El video pasó ya. Prácticamente nada. Excelente. Sí. Sí. Porque este es otro video. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos.